Lo primero, agradecer una vez más a los MAO, en las personas de Pedro Marín, la invitación a este ciclo y a esta mesa, con lo que abrocharíamos la temporada del ciclo del curso MAO 2021, pues por las facilidades, la buena sintonía y las facilidades en el desarrollo de las mesas, de los invitados, la libertad de propuestas, etcétera. Gracias a los invitados por aceptar la invitación, por estar en esta mesa, que espero que sea interesante, y seguro que sí. Muchas gracias al público, a vosotros, en un día ventoso y sobre todo en esta ciudad, donde aunque yo, que no soy malagueño de cuna, pero sí adoptivo, sé muy bien que cuando llueve o hace viento, los malagueños tenéis ese síndrome del caracol, de quedaros en casa. Luego agradezco muchísimo que nos estéis acompañando. El hombre del siglo XXI es un hombre de las ciudades que compiten entre sí para incrementar la cuota de mercado en las inversiones y en el negocio de la seducción del turismo. En ese objetivo, y conscientes de que la imagen de un territorio se puede cambiar y construir, ahí tenemos los ejemplos de Bilbao con el Guggenheim, o el I Love New York de Nueva York, o Tokio y su propuesta de ciudad tecnológica, o París y el clasicismo del romanticismo. El caso es que las grandes urbes se han convertido en marcas que nos evocan un imaginario muy determinado. Todas ellas se afanan en la creación de marcas que las distingan, que las oferten, que las sirenen en el estratégico canto de venid, gozad de la experiencia y salid a contarlo. Al igual que los viejos marinos y sus relatos de lejana orilla, con sus maravillas, o la bitácora fantástica de aquellas ciudades de Marco Polo. La marca de ciudad fantasea con una identidad basada en el consumismo interno y en la atracción a que otros consuman los tesoros únicos de sus promesas. Sobre este presente, sus claroscuros, sus beneficios económicos, sus falsificaciones y peligros, sus metodologías y el influjo de la marca en el arte, en la arquitectura, en el ocio de una sociedad, vamos a hablar esta tarde con dos reconocidos profesionales. José Cruz Jiménez, hijo de Cruz Novillo, arquitecto, diseñador, creador al frente del estudio Cruz más Cruz, con décadas de importantes trabajos en la creación de identidades visuales de ciudad y de la modernización de la imagen de España, de la que su padre es un gran referente, además de sus propios trabajos en el ámbito de la arquitectura. Y Rogelio López Cuenca, malagueño, paisano nuestro, artista, crítico y transgresor desde sus inicios en los 80 con el colectivo Agustín Parejo School. A lo largo de su dilatada y reconocida y premiada trayectoria siempre ha mostrado la riqueza de su transversalidad de géneros y su capacidad activa, lúcida y ácida también para reflexionar acerca de temas como la migración, el turismo, el consumo, la publicidad, el arte, los museos o el derecho a la ciudad. Lo cierto es que la publicidad hace tiempo que colonizó el campo de la comunicación y se convirtió en la fabulación de la identidad. Esa va a ser mi primera pregunta para ellos, si el concepto de la marca, el máximo exponente, es ese, la fabulación de una identidad. Pero antes de que la conteste cada uno de ellos, va a tener su tiempo de introducción en torno a estos temas que vamos hablando. Le iré preguntando y luego abriremos un debate en el que espero, seguro que sí, contar con vuestra participación activa. Rogelio, te tengo aquí más a mano, juega en casa, pues venga, la palabra es tuya. A ver, muchas gracias por la presentación, Guillermo, y si soy capaz de encontrar aquí mi documento. Okay. Has hecho una marca, la marca de... Sí. Hay un problema, estupendo. Si dices de la torre, te arreglas solo. No, si no metemos el PDF mejor. Esto no me estará descontando a mí de mis minutos, ¿verdad? Yo sí, entiendo correcto. Abrimos entonces. Vale. Si es el control L, se te pone en pantalla completa. Sí. Control L.
Pues eso. Bueno, muy bien. A ver, voy a intentar ir muy rápido, con vuestro permiso, porque el material que os voy a mostrar pertenece a un archivo prácticamente infinito. Es un trabajo agotador, pero al mismo tiempo muy gratificante, que elaboro cada mañana repasando toda la prensa local desde hace ya un par de décadas, ¿no? Este está fresquito, es de esta mañana. No está preparado. La marca Málaga es sinónimo de éxito. La afirmación de la portavoz del PP local tiene relación, evidentemente, con este proyecto, que digamos que es la última aportación a este archivo, la contradictoria propuesta de una exposición universal dedicada precisamente a la sostenibilidad, ¿no? Es decir, prácticamente un oxímoron en sí mismo, en el que cualquier persona leída sabe que uno de estos grandes eventos urbanos lo que presenta son ocasiones para el desarrollismo de la urbanización acelerada de la ciudad y una ocasión de oro para la especulación, en el sentido de que por la velocidad en que tienen que desarrollarse los proyectos se suspende temporalmente, debido a la excepcionalidad de la ocasión, los protocolos, las ordenanzas habituales, las limitaciones que se tienen en ese desarrollo, ¿no? Una ocasión de oro. La idea el oxímoron que significa la sostenibilidad añadida como un concepto a las mismas políticas de la ciudad desarrollista, nos hace preguntarnos si lo que entienden por sostenible tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de la Junta de Andalucía es precisamente la ilusoria oportunidad de continuar como estamos. Es decir, continuar con el propio modelo de crecimiento infinito, ¿no? Porque la celebración permanente del aumento de visitas, del aumento de construcciones, del aumento... ese tipo de retórica que choca por completo con lo que se supone que significa la sostenibilidad vinculada a la idea básica de crecimiento, que creo que no la sospechan siquiera. El evento urbano, el gran evento urbano al que Málaga aspiró hace poco más bueno, no hace todavía ni una década, parece que fue ayer, tenía que ver con la capitalidad cultural europea. Un fracaso rotundo en el sentido de pensar que el tipo de desarrollo de infraestructuras vinculadas al turismo con la finalidad de atracción tanto de visitantes como de inversiones, aunque se hiciera con solo hacerse en el nombre de la cultura, ya era cultura. Fue un fracaso, ya digo, absoluto. Pero el hecho de intentar apostar por ese fetiche del término cultura procede básicamente del momento de la inauguración del Museo Picasso en la ciudad, que aunque no el proceso de picasización de la ciudad tiene antecedentes, como vemos en uno de estos carteles que ya en los años 80 Eugenio Chicano hizo acompañar a los Reyes Católicos del perfil de Jacqueline, pero Picasso ha servido para ilustrar la Semana Santa, el Festival de Cine, cualquier cosa que se le pudiera echar, ¿no? Como un significante vacío. Decía que la competencia fundamental se estableció con la ciudad de Córdoba y, sin embargo, el proyecto lo ganó Donosti, con una propuesta absolutamente, radicalmente otra de los espectáculos al uso. Finalmente no se acabó desarrollando tal y como se propuso, pero lo que proponía era una idea absolutamente opuesta a lo que se entiende por cultura en esta ciudad, vinculada
al consumo. La respuesta municipal fue como la de la zorra y las uvas, es decir, no queremos ser una capital cultural del año, sino serlo siempre, ¿no? Y convertirse en la ciudad de los museos. La proliferación de museos, al cual más extravagante, que no por nada se presentó en una feria de turismo, y no una feria vinculada a la cultura o al arte, ronda la cuarentena, algo absolutamente inimaginable en cualquier otro lugar del mundo, en el que a nadie se le ocurre que, digamos, la posibilidad de la declaración unilateral como museo de cualquier tipo de institución, ¿no? En este caso, en la ciudad de Málaga, principalmente las cofradías. Pero digamos, lo que se ha convertido en el emblema ha sido la importación de la franquicia del Centro Pompidou, del Museo Ruso, de un modo bastante secundario. ¿Qué revela? Que políticos que no han ido en su vida a un museo, sino ha sido a inaugurar una exposición, y jamás como un espectador, como un visitante, ¿qué significa para ellos? El alcalde lo confesó públicamente, relacionando directamente viaje, turismo y museo. Las propias contradicciones que tiene la presencia de los museos en la ciudad no significan ningún tipo de problema a la hora de reconocer que funcionan como publicidad. Son iconos que atraen atención, pero su finalidad es funcionar más bien en los medios, ¿no? Más que como un museo tradicional en el interior de la ciudad. Y su función no es ni más ni menos que la de atraer inversiones. Esa lógica de la ciudad movida por la lógica capitalista, que necesita estar continuamente en crecimiento y en movimiento, ¿no? La propia evolución de los logos comerciales vinculados al turismo de la ciudad son un pozo riquísimo de revelaciones a través de lapsus, como la propia polisemia del término capital. Las consecuencias, rastreando en otro tipo de páginas de la prensa, donde no se habla de cultura, es donde precisamente se revelan los efectos colaterales de esas políticas, ¿no? Y que la capital capital cultural o la ciudad de los museos sea la capital de las despedidas de solteros. Es decir, un turismo completamente ajeno a esa lógica y, digamos, la devaluación de la calidad de vida en el centro de la ciudad y del monocultivo económico vinculado a la hostelería, básicamente, y a la construcción. Pero es fantástico comprobar cómo se crea un imaginario a través de la repetición de lemas, eslogan, titulares, ¿no?, que ocultan esa complejidad y esa contradicción permanente. Si volvemos al momento de la competencia por la capitalidad cultural, en su momento parecía más bien precisamente una lucha de logotipos, porque no había ningún tipo de... A nadie se le ocurrió ni siquiera preguntar en qué consistía eso. A mí, cuando me vinieron a visitar para fotografiarme y pedirme una declaración de apoyo a la capitalidad cultural de Málaga, pregunté de qué se trataba y nadie sabía contestarte absolutamente nada. Era una especie de movilización de sentimientos, de identidad, de un entusiasmo absolutamente vacío o por lo menos indeterminado. Como decía al principio, ese tipo de grandes eventos urbanos lo que ofrecen es una posibilidad de desarrollo, y eso es lo que explicaría que esta cantidad de ciudades aspiraran a ser capitales culturales. ¿Pero por qué motivos, no? Y es precisamente, y no por otro, sino porque, igual que los vinculados al deporte o los vinculados a las exposiciones universales, ofrecen esa posibilidad de pelotazo. Esta semana pasada el propio presidente de la Junta ha utilizado el término para referirse al Museo de Francesca Thyssen en Córdoba. Es un pelotazo.
nunca explica en qué dirección el pelotazo se da, ¿no? A beneficio de quién. Eventos menores funcionan también como publicidad de las ciudades. La Vuelta Ciclista a España es una empresa que vende las etapas. Y estos son distintos ayuntamientos, distintos alcaldes, distintos concejales, fotografiándose delante del mapa de la península, señalando la capital por la que van a pasar. Tú estás comprando espacios en los medios, espacios de publicidad. Aquí, lamento no haber traído la imagen, en el caso de... me parece que 3 años, pasó 5 veces la Vuelta Ciclista por la provincia de Málaga. La etapa que pasaba por la capital se llamó, como no, la etapa de los museos. Y en esa ocasión el maillot amarillo era un maillot picasiano, de rayas azules y blancas. Bien, estábamos comentando antes cómo las distintas capitales compiten permanentemente por obtener títulos, premios, por las cosas más extravagantes, pero fundamentalmente vinculadas a la innovación, la sostenibilidad, lo verde, una especie de lavado ecológico de marca. A través de una lógica que podríamos llamar de consultocracia. Son unas consultoras que crean un premio, os pongo el ejemplo de las banderas azules. Nadie sabe qué significan, ni exactamente qué, pero crean una imagen de calidad. Las banderas azules no reconocen... Nerja ha tenido banderas azules varios años, no teniendo depuradora de agua y teniendo infecciones, contaminación fecal en el agua. No es en absoluto incompatible. Es decir, esos premios funcionan en 2 universos paralelos que no crean ningún conflicto. La innovación con frecuencia acaba en una homogeneización verdaderamente espantosa, en la que precisamente acabarías no sabiendo ni en qué sitio te encuentras precisamente el nombre de esa innovación. La degradación, la aspiración a ser absolutamente todo lo mismo es algo verdaderamente sorprendente cuando, en principio, lo que se busca es subrayar la diferencia, que es la que atraerá a los visitantes y atraería también las inversiones. Los eventos de arte público, las noches en blanco, etcétera, puedes estar en Seúl o en Torrox, que te puedes perfectamente encontrarte los mismos atracciones, ¿no? O nos digamos ya del desfile de las vacas, el Cao Parade, que en Málaga tuvo la oportunidad de subrayar su especificidad travestiéndose de cabra. La aspiración a tener obras emblemáticas de marcas de moda al precio que sea, ¿no? El orgullo con el que frente a las maquetas expertos, entre comillas, se retratan ofreciéndonos a la totalidad de la población operaciones que funcionan en un beneficio concreto y específico para unas élites muy concretas, que son siempre la colusión de las dirigencias políticas y empresariales en las ciudades. Las grandes estrellas populares al servicio de esas operaciones, la célebre y lamentablemente fallida Picasso Towers. Voy terminando. Sí, y voy a terminar yéndome a las últimas imágenes, ¿vale? Bien, uno de los casos más emblemáticos, más paradigmáticos y más... me dijiste que era L, ¿no? Control L. Sería el hecho de que el Centro de Arte Contemporáneo, es decir, lo que sería el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad, haya estado en manos de una gestión que podríamos calificar directamente de mafiosa. Sería... o que los argumentos con que se defiende su validez sean del peso como el museo más valorado en Facebook, hasta ahora desconocido en la historia del arte en ninguna civilización, o que el propio personaje que defiende que los artistas no tienen por qué cobrar, eso de dónde sale esa idea, por llenar de contenidos la empresa en la que
con una lógica absolutamente privada funciona, se pasa con esas ganancias al negocio hostelero e inmobiliario, ¿no? Que es lo que me parece que es paradigmático, tanto la oscuridad y la confusión entre los cómo se permean los intereses públicos y privados, ¿no? Se concentran, y cómo pasan bajo el enmascaramiento de la cultura al sitio donde de verdad está el dinero, que es el ladrillo, ¿no? Pero por fortuna, y terminaría con esto, ha habido recientemente unos casos verdaderamente flagrantes, ¿no? Que lamentablemente, por ejemplo, cuando se destruye la Coracha en el colmo de la contradicción, levantar el Museo del Patrimonio, ¿no? Se destruye un barrio para levantar un museo que habla del patrimonio que ha desaparecido. Ahora, proyectos verdaderamente ofensivos han generado respuesta ciudadana, que me parece que aquí estaba hablando antes de la Coracha, o están dando lugar a que situaciones como esta que se va a dar mañana, este supuesto debate sobre la sanidad pública, donde los ponentes son dos fervientes partidarios de su privatización. No sé en qué términos se va a producir ese debate. Digamos que estamos asistiendo al final si no de esta situación, por lo menos de ese monopolio, ¿no? De esa hegemonía discursiva. Y terminaría con dos ejemplos también, que son la revelación quizá más evidente de la toma de conciencia ciudadana acerca del poder y el poder colectivo que tiene la ciudadanía frente a la tradicional gestión por parte de las élites, ¿no? Y sería el caso del bosque urbano, una iniciativa absolutamente desde abajo y absolutamente también ninguneada y despreciada por la Administración, ¿no? O las recientes manifestaciones en defensa de la Casa Invisible y en rechazo de su desalojo. Son, me parece, las notas más esperanzadoras que hasta el momento podía señalar. Bueno, pues estupendo, Rogelio, muchas gracias. La verdad es que has hecho una aguatinta entre el psicoanálisis y la radiografía de Málaga. Se ha apuntado muchos temas de los que posiblemente le daremos una vuelta. Ya sabes que lo que has dicho no va a salir mañana en Sur, porque ha ido tirando de muchas cosas de Sur, un poco el publireportaje o cómo los medios de comunicación juegan con el tema del publireportaje de la marca o de la autoestima de la ciudad. Has apuntado temas sobre los que volveremos seguramente. Pepe, la palabra es tuya. Claro. Llévate tu vaso. Gracias. La mascarilla. No sé si beber por lo que hemos dicho antes del agua de Málaga. Y se lleva de la mascarilla. Bueno, gracias, Rogelio, ha sido realmente muy interesante, y muchas gracias, Guillermo, Mau, por vuestra invitación, y muchas gracias al público hoy asistente. El enfoque que le voy a dar a esta introducción es, en el fondo, es bastante singular, digamos que bastante personal, seguramente sería la palabra. Me gustaría incidir 3 minutitos en las, que yo recuerde, 2 marcas ciudad, por así decirlo, que hemos creado en el estudio. Habría una tercera, pero es muy antigua, que fue para la Junta de Extremadura, antes de que tuviera todavía carácter, digamos, de comunidad autónoma, pero estamos hablando de los años 60, y serán Cuenca y la Comunidad de Madrid, que ahora os comentaré. Pero me gustaría hacerlo antes con esta foto que me gusta utilizar de vez en cuando como arranque de alguna de estas charlas, porque esta es una foto que le hicieron a mi padre en nuestro estudio, en la planta de abajo. Un periodista hace un par de años insistió en que tensara el arco, el único deporte que él y yo hemos hecho con cierto nivel, porque no hemos sido nunca deportistas, pero que me gusta entroncarlo con una frase que se ha hecho célebre, digamos, con el paso de los años de mi padre, pero que pensó hace mucho tiempo, que explica su doble condición de artista plástico y de diseñador, que en España no es del todo habitual, la verdad. Más fuera, pero no tanto en España. Él dice, a ver si la puedo decir literalmente, que el diseñador es un arquero que lanza la flecha con el propósito de acertar en el centro de la diana, mientras que el artista lanza la flecha y en el lugar donde se ha clavado pinta la diana. Un poco la idea que él tiene, que a veces dice humorísticamente, como tantas veces,
de que el artista no falla nunca, ¿no? Porque allá donde ha clavado la flecha, pinta la diana. A veces habla también de que el diseñador clava la flecha en la diana y el artista clava la diana en la flecha. Y es una frase que yo creo que a él le ha servido para vivir, digamos, sin volverse demasiado loco con esa dualidad que tiene. Está bien. Y que es tan especial, ¿no? Pero bueno, paso muy rápidamente. He traído varias imágenes, las voy a pasar muy rápido para centrarme en estos 10 minutitos en las que os comentaba de marca lugar. Esto es un encargo, como veis, de 2016, con motivo del 20 aniversario de la Declaración de Ciudad Patrimonio de la Humanidad de Cuenca. Cuenca es la ciudad natal de mi padre y de mis abuelos, el segundo apellido de Rogelio, y... El museo donde mi tío tenía obras. Pues fíjate, o sea, en Cuenca, quien no lo conozca, por favor, no sabe lo que se está perdiendo, ¿no? Entonces tuvimos una idea que fue, la traigo por cierto porque se ha acabado convirtiendo en marca ciudad, o sea, ha tenido éxito, ha gustado a los ciudadanos, a los políticos y está empezando a convertirse en la marca Cuenca Secas, más allá del aniversario, ¿no? Entonces tuvimos una primera idea de pensar un poco los elementos más pintorescos de la ciudad, de la provincia, Puente San Pablo, el nacimiento del río Cuervo, la ciudad encantada, etcétera, pero lo descartamos rápidamente y tiramos por una marca que es esta que ahora os explicaré porque entronca un poco con la actividad artística de mi padre, con lo que él llama diafragmas, que son obras donde combina una serie de elementos de todas las maneras posibles. En este caso veis que es una C formada por 7 colores. Él además asigna a cada color una nota musical, es decir, lo que estáis viendo aquí es desde el rojo al rosa, do, re, mi, fa, sol, la y si. Y esta marca tiene una cualidad, yo creo, casi también verbal, que es que más que una marca ciudad, es un poco una marca ciudadano, porque la idea de esta marca es que con esos 7 colores y notas musicales se pueden crear 823.543 combinaciones distintas. Es muy sencillo, es 7 elevado a 7, ¿no? Combinaciones con repetición. De forma que no ya cada conquense, cada castellano manchego puede tener su marca propia, única, y además acompañada de lo que podríamos llamar, si queréis, un jingle, como dirían en la publicidad, una combinación de 7 notas también única, que le identifique como una especie de DNI personal. Lamentablemente, por cuestiones como casi siempre presupuestarias, todavía no se ha desarrollado del todo como nos gustaría, con una buena página web, en la que incluso cada ciudadano pudiera elegir la combinación que esté libre en ese momento y tenerla como propia. Pero sí pudimos en este año crear esta partitura, como veis son 7 movimientos, do, re, mi, fa, sol, la, si, lo veis en la columna de la izquierda, desarrollada cada una en 7 combinaciones de notas, un concierto de apenas 7 minutos de duración que se ejecutó en el auditorio de Cuenca de García de Paredes, en cuyo hall también mi padre colocó estos collages, realmente obra de artista, con 6 de las 823.543 combinaciones posibles. Esta es la marca que trascendió, y, bueno, la partitura del concierto, también un proyecto de escultura que no salió adelante por los mismos motivos presupuestarios que os decía, y la violonchelista Ángela Edo, una violonchelista joven pero muy brillante, interpretó ese concierto de 7 minutos en el auditorio, porque aunque tenemos la pieza, digamos, para ordenador, digamos, con notas informatizadas, digitalizadas, es perfectamente llevable al mundo de la música analógica, por así decirlo, y de aquí alguna muestra, ¿no? Voy a pasar muy rápidamente porque ya le decía a Guillermo que he traído muchas imágenes un poco viendo el cariz que tomara la conversación, a lo mejor da tiempo de volver. Esto es un caso curioso también, el Anuario del País tratado como un diafragma artístico, ¿no? Las 120 portadas distintas. Lamentablemente el proyecto editorial acabó por la crisis económica en el año 2012 en papel, pero hubiéramos podido hacer 120 años distintos, 120 portadas distintas, simplemente con 5 colores, 4 para el año y 1 para el fondo. En este caso, como son combinaciones sin repetición, 5 factorial, 120. Marcas que en el fondo han marcado ciudad, pues supongo que sí, al final estos encargos muy grandes, también en algún caso con esculturas, pues acaban determinando, en mi opinión, también un poco el entorno en el que vivimos, ¿no? Esta ocasión tan bonita yo estaba acabando en este momento de arquitectura y recuerdo todavía la emoción de saludar a Norman Foster, ¿no? Que colaboró con mi padre en este proyecto, y literalmente estuve unas semanas sin lavarme las manos. O sea, le sigo teniendo mucha admiración. Ahora hablaremos a lo mejor de los arquitectos estrella, que también da mucho juego, y fue una ocasión muy, muy, muy interesante. Voy a pasar rápidamente porque querría centrarme en un poco la marca lugar.
que os estaba comentando, ¿no? Marcar el bolsillo tampoco está mal, ¿no? Como hizo mi padre desde el año 78. Muy interesante. Sí, sí. Él habla siempre de que es su trabajo más difundido, ¿no? Sí. Y seguramente el de cualquier diseñador a nivel mundial. No se puede pensar en que tu obra se difunda más que si diseñas unos billetes de banco con millones de reproducciones, ¿no? También el mundo del cartelismo de cine, que en mi opinión está resurgiendo, la verdad, creo que está, pero incluso en el mundo papel, ¿no? Sí. Es un tema muy interesante, cómo se habló de que la informática iba a acabar con el papel y está sucediendo todo lo contrario, ¿no? Donde yo, que hice la carrera a mano, ¿no?, tenía un cuidado increíble porque el rotring no se corriera la tinta y la borrabas con la cuchilla y tal. Ahora sencillamente haces una prueba, la tiras por la impresora, si no te gusta tiras otra. Por lo tanto, el ordenador lo que está haciendo curiosamente es ir, en cierto modo, en contra de la ecología, por lo menos en este sentido de la utilización del papel. Algunos contrastes interesantes, ¿verdad? Un cartel que a mí me parece francamente moderno para esta película de Manuel Gutiérrez Aragón, y cómo acredita este recorte del ABC del año 74, que claro, el efecto es que la helvética en esta época era toda una novedad en España prácticamente, aunque había sido creada 20 años antes, casi 20 años antes. Para el Colegio de Arquitectos, la implantación de marca creo que también tiene interés, ¿no? El crear una marca e implantarla, ¿no? Marca no solo como proyecto, sino como objeto físico, de hecho tan físico como estas esculturas múltiples que hemos creado para este cliente, el Colegio de Ingenieros de Caminos, cuya marca creamos gracias a un concurso. Y la segunda marca lugar, ¿no? Marca comunidad, en este caso Comunidad de Madrid. Sabéis que la Comunidad de Madrid fue la última que se constituyó en España. Estamos en el año 84, si no me equivoco, cuando Santiago Amón, el añorado crítico de arte, poeta, historiador, recibe el encargo de Joaquín Leguina para crear los signos, la identidad de esta nueva comunidad. Y Santiago lo que hace es llamar a mi padre. Eran ya muy amigos, Santiago había escrito mucho sobre obra artística de mi padre y crearon un grupo, digamos, de trabajo en el que Santiago se ocupó de crear, digamos, las condiciones que permitieran acreditar que una idea era positiva para un proyecto tan interesante como este, un proyecto que en teoría no debería cambiar nunca, salvo guerra. Realmente las banderas, ¿verdad?, son casi el estándar de diseño invariable. Y bueno, pues los descubrimientos de Santiago Amón fueron, por ejemplo, que en contra de lo que se creía, el color de Madrid no era el morado, que es el color del Real Madrid, sino que el morado era una degradación del pendón rojo carmesí por el paso del tiempo. Determinó que el color de Madrid era el rojo carmesí y que un buen símbolo eran pues las 7 estrellas de la constelación de la Osa Menor, que están en el escudo del Ayuntamiento, están en el escudo del Atlético de Madrid, por lo tanto estaban, ¿no? Entonces, con esos descubrimientos, que hay un librito muy interesante al respecto, en el estudio de mi padre crearon porque yo era un niño, casi, para mi desgracia no tan niño, pero bueno, era un jovenzuelo, ¿no? El escudo y la bandera, con alguna aplicación también curiosa, pues como es este caso de aluminio, o alguna más reciente, como por ejemplo esta M, para unos premios deportivos de la Comunidad de Madrid, que tiene una cualidad para mí muy interesante como diseñador, que es que, si os fijáis, es una M cuadrada cuyos trazos están sacados de la propia construcción de la bandera, es decir, la estrella inferior central, prolongando sus aristas, se crean los rasgos básicos de la M, y lo mismo con las estrellas inferiores laterales. Algo un poco como de milagroso, en mi opinión, como un hallazgo que podría dar como que pensar que mi padre hizo antes la M que la bandera, ¿no? Y no fue así, esto es muy posterior, ¿no? Pero a veces pasa. ¿Y qué pasa muchas veces? Que no tienes testimonio de tu propio trabajo. Y hice esta foto porque me hizo gracia, la extendí en el suelo. Esta foto yo la compré en Wallapop, me di de alta en la plataforma solo para comprar esta bandera y no he vuelto a operar nunca en esa plataforma. Pero gracias a eso tenemos una bandera de 6 metros cuadrados en el estudio como testimonio de un trabajo importante del que casi no teníamos nada, ¿no? Bueno, marcas que al final también han marcado ciudad, ¿no? Os cuento muy rápidamente, no sé si lo tengo por aquí. Esta fue la primera marca de correos que hizo mi padre en el año 77. Era la primera vez que se utilizaba la corona real, claro, estaba recién muerto Franco, ¿no?, en el símbolo de una empresa estatal, y simultáneamente, prácticamente a la vez, lo hizo también Iberia, con el trabajo de Walter Landor, que recordaréis que han cambiado hace unos años, ¿no? Anecdóticamente,
me contó mi padre que con el tiempo se enteró de que Walter Landor había cobrado por la identidad de Iberia 100 veces más que Cruz Novillo por la identidad de Correos. 100 veces más, ni el doble ni el triple. Y él siempre lo ha considerado una maravilla para la profesión. Dice, benditas sean estas grandes empresas de branding extranjeras que nos enseñaron a los diseñadores españoles a cobrar nuestro trabajo. O sea que, gracias a lo cual, por cierto, le han hecho cartero honorario hace un par de años con este tampón tan bonito que le permite franquear toda su correspondencia a todo el mundo gratis, ¿no? Que es una maravilla teniendo una tienda online, como tenemos. Mirad, una marca muy antigua, pero os la explico por qué la traigo. Primero porque se sigue utilizando. Es un grupo teatral que se llama Tilde, y esta fusión de la sonrisa y la máscara sonrisa, la máscara tristeza. Pero segundo porque es una marca literalmente que se ha puesto una alumna mía tatuada. Literalmente hace 2 años, ¿no? Es increíble este tema de... En fin. Nuestro propio estudio, nos llamamos Cruz más Cruz, este es nuestro logo. Y os traigo este ejemplo como uno bueno en el sentido de que muchas veces los trabajos de los que uno está más orgulloso no son necesariamente los más grandes, los mejor pagados, no tiene nada que ver. Esto de hecho es un autoencargo. Esto lo creamos nosotros mismos, como veis, en las Navidades del año 2010 para felicitar el 2011. Nadie nos pagó, nadie nos lo encargó, ni siquiera lo imprimimos, lo mandamos por email a nuestra lista de contactos, ¿no? Y la verdad es que esa mañana dijimos, ¡joder, qué guay! Ha valido la pena el día de hoy, ¿no? Y no recibimos el menor comentario de nadie. Y dijimos, ostras, no lo ha pillado nadie, no lo han pillado. Papá, teníamos que haberlo puesto, tal. Total, que esto que veis aquí, que es evidentemente un árbol de Navidad, donde el signo más solo aparece 3 veces, que son las que aparece en nuestro signo, es una cuenta matemática, ¿no? En la que 1 más 1 por 10, por 10, por 10, más 10, más 1 da 2011. Que dices, ostras, ¿no? Claro, pero eso es muy complicado. Y además salen los ceros en vertical. Si se ve el árbol, si se ve... Sí, me conformo, porque nadie ha hecho la cuenta, digo yo. Tú piensas que la gente es buena. Bueno, sí, bueno, de letra... hombre, sumar y multiplicar más o menos. Pero bueno, ahí se quedó, ¿no? Es verdad que no me pare en lo que creo que es menos relevante para lo que tocamos hoy, pero bueno, al final son trabajos por los que han pasado décadas y yo creo que bastante dignamente. Este Belén, por ejemplo, ahora para felicitar las Navidades es de 1968, para Fósforos del Pirineo. O los libros de texto con los que yo mismo estudié en el colegio, de nuevo la helvética, que era omnipresente por su utilización, digamos, por los diseñadores modernos, ¿no? Y este es un caso un poco parecido a la marca Cuenca. Esta es la sede, la fachada del Instituto Nacional de Estadística en Madrid. Un buen día estábamos mi padre y yo en el estudio, recibimos una llamada del arquitecto del estudio RLA para decirnos que tenían por obligación legal que gastar un 1% del presupuesto de ejecución material en una obra de arte, en obras de arte. Yo, Pepe, ¿quieres hacer una escultura, una pintura? Y como estaba delante, os lo digo tal cual, porque estaba... Dice, oye, César, ¿te importa que piensen algo para la fachada? Dice, bueno, no, como quiera, ya está medio pensada, pero adelante, tal. Entonces parece ser que esta fachada iba a ser una transcripción de las primeras líneas de Don Quijote de la Mancha, pero tanto el constructor como el promotor y el arquitecto aceptaron esta idea, que es lo que mi padre llama un diafragma decafónico, ¿no? Un diafragma, igual que el de Cuenca era heptafónico de 7, este es deca de 10, porque son los números del 0 al 9, los números naturales, ¿no?, con los que se construye cualquier otro. Y entonces la idea fue crear un edificio para el Instituto Nacional de Estadística que cuenta estadísticas. Es decir, no se ve muy bien aquí, pero lo que veis aquí arriba, el 1, aquí, que es el orden normal de lectura, el 1 es superficie de España, que son 504.645 kilómetros cuadrados, es decir, 504.645, ¿no? El 2, población, a 1 de enero del 2005, 44.108.000, 44, es decir, un edificio con una fachada que a mí me gusta llamar hiperrealista, porque realmente poco más realista que hablar incluso con decimales de número de profesores universitarios, 105.469. Entonces, un trabajo que, manejando elementos de artista, entre comillas, si queréis, constructivistas o concretos, es, sin embargo, completamente hiperrealista, hasta el punto de que, en fin, tiene una partitura de pentagrama musical normal, un descodificador para que la gente desde la calle pueda saber qué esconden esos números, y luego se nos ocurrió, nos pidió el arquitecto que marcáramos el número del edificio, Castellana 183,
El 1 es el rojo, el 8 es el azul y el 3 es el verde, ¿no? Un poco la idea siempre de llevar a lo más lejos posible las ideas, ¿no? Y parece que ha intervenido Cristo y Jean-Claude desde hace unos años en esta fachada porque ha habido problemas constructivos, algún desprendimiento de piezas y lleva un par de años con esta lona para evitar males mayores. También trabajando para el mundo del periodismo, tiene que ver con su amistad con Pedro J. Ramírez y con los hermanos de Salas, que le han encargado pues casi todos sus periódicos, hasta El Español, que ya no, el Diario 16, El Mundo, El Economista, La Gaceta de los Negocios, etcétera, ¿no? De nuevo, marcas implantadas. Lo que podría haber sido los euros que llevamos en el bolsillo, porque fue un concurso restringido en el que se invitó a 2 estudios de cada país miembro del euro. En el caso de España, si no recuerdo mal, fueron el de Cruz Novillo y el de Yves Stiebermann en Barcelona, pero ganó un diseñador austríaco que es el que diseñó los euros que hemos llevado en el bolsillo. Esta era la propuesta del estudio de mi padre. Sabéis que todo lo que aparece en los billetes de euro es ficticio, para que no hubiera rivalidad entre países. Optaron por eso, ¿no? Entonces, bueno, arquitecturas ficticias, puentes ficticios que no se puedan, digamos, vincular con un país concreto. Y mi padre pensó que el arte, en el fondo, que es universal, pues Picasso, Rodin, etcétera, podía ser una buena manera de enfocar el proyecto, ¿no? Este niño soy yo, de bebé, y así he quedado, un poco en las entradas también del estudio en el mundo del packaging. Y esto sí me ha hecho ilusión incluirlo en el grupo porque es La Sirena en Almería, que está viendo ahora una iniciativa que parece que va muy bien para restaurar este mural. Este es el estado actual del mural y parece que hay una partida ya de dinero para su restauración. Me alegra mucho, la verdad, porque creo que es un patrimonio, digamos, ¿no? Sí, interesante, ¿no? Es, en el fondo, un graffiti antiguo, podríamos llamarlo, casi una pintura mural, porque así es como estaban estos grandes almacenes muy pioneros en esa época, ¿no? Y no sé si os quiero contar más, no me quiero pasar más de tiempo. Bueno, yo veo que está bien así, Pepe, porque había establecido dos maneras diferentes, ¿no? Por un lado estaría la ciudad de escaparate de Málaga. Me gusta mucho de tu intervención ese concepto que creo que el paroxismo es el de tu alumna que lleva el tatuaje de esa marca, que es un poco como el ejemplo de Cuenca, ¿no? Todos nosotros podemos ser marca de la marca, marca propia de la marca, del territorio, ¿no? Intervención del público sobre una marca. Exacto, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos antes del modelo de Oporto, ¿no? Donde sí hay una participación ciudadana en el concepto de marca, cosa que no ha ocurrido, al menos de momento, en Málaga, donde a los ciudadanos no le han preguntado nada sobre la marca. En cualquier caso, para abrir un poco el debate, cada uno de vosotros ha defendido un concepto de marca, de identidad. En el caso de Rogelio estaría más bien la marca como fabulación de una identidad, ¿no? Porque esa disertación que has hecho tú sobre Málaga es una fabulación de una ciudad en la que no existe, solamente en la cabeza de la torre, en el imaginario de los medios de comunicación y de cómo la ciudadanía lo coge. Pero frente a eso, y un poco la pregunta que os lanzo a los dos para que intervengáis mutuamente, el concepto que ha defendido, que ha expresado Pepe Cruz, que es más bien la marca con capacidad de ordenar, porque realmente ordena un concepto, ordena una promesa de ciudad, ordena un espacio, ¿no? Porque incluso además es extrapolable a la arquitectura pública, a la edificación, ¿no? Serían como los dos extremos del concepto de marca, ¿no? La marca que fabula una identidad que no existe para hacerla permeable a la ciudadanía, y una marca que sí ordena lo que hay, pero lo eleva desde una sensibilidad y de un concepto más criterio. No sé si estáis de acuerdo, y a partir de ahí, si esas cosas se pueden reunir, o si Málaga puede aspirar, Rogelio, a una marca como orden, que ordene o que reordene, o si en ese orden también, Pepe, hay una fabulación de la identidad de la marca. Sí, es que me ha gustado lo que has dicho, ¿no? La marca que refleja lo que hay, porque es muy interesante el ejemplo de la marca que niega lo que hay. Y yo creo que el caso de I Love New York de Milton Glaser es un caso obvio, ¿no? Recibió un encargo para negar lo que hay, que era una ciudad devastada por la heroína, por la delincuencia, y ese corazón niega la realidad, pero de una manera absolutamente maravillosa, que ojalá sea eterna. Hablábamos antes de entrar, ¿verdad?, de la vigencia de la marca gráfica. Yo creo que esa, bien gestionada, debería durar siempre, porque es maravillosa, ¿no? Pero Rogelio, empieza. Sí. ¿Se te parece?
A ver, habéis visto que yo no me he limitado... Púsale, porque yo no sé, sí, que si no se va. Habéis visto que me he permitido no limitarme a, pues, a la iconografía, al logo, ¿no? Sino considerar en un mismo plano los lemas, ¿no? Los eslogan publicitarios, ese tipo de simplificaciones que funcionan del mismo modo, ¿no? Como una especie de interfaz, una especie de traductor, ¿no? Que hace busca una sintetización, con frecuencia una ocultación, ¿no? Una desviación de la complejidad de la situación que intenta describir. Pero, por otra parte, digamos que no tiene por qué, esa simplificación no tiene por qué ser siempre negativa, no tiene por qué ser torticera, tener una intención de ocultar o de romantizar o idealizar, ocultando esas complejidades digamos, maquillando o camuflando los conflictos, ¿no? Yo creo que no tenemos más remedio. Todo lo que podemos expresar y todo lo que podemos percibir es siempre a través de formas, ya sea de imágenes o de palabras. Por lo tanto, el trabajo con la forma me parece fundamental, me parece indispensable. Tradicionalmente he despachado con la fórmula de formalismo, eso es un formalismo, ¿no? Como si no fuera ahí donde se está jugando prácticamente todo, ¿no? Me gusta muchísimo la presentación que has hecho porque encuentras de pronto la alusión a la autoría, al origen de imágenes con las que tú has construido tu vida, ¿no? Desde caja de cerillas, los libros, los carteles de películas. Los libros, los carteles, y todo te resulta, todo eso es tan tuyo que verdaderamente es lo que demuestra la eficacia de ese trabajo, ¿no? Claro, por eso te decía que también en su caso la marca ayuda, ¿no? O contribuye a ordenar la fabulación de la identidad, ¿no? Las cerillas del primer cigarro, los libros escolares, los carteles en la fabulación de la identidad que tú construyes, ¿no? Por eso sigue. Claro. Y por otra parte, siempre me gusta recordar esa reflexión de Gilles Dolfre acerca que la hace en el devenir de las artes, donde hace esa comparación entre una moneda recién acuñada y su valor y el valor que va esa moneda adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo se va devaluando o cómo hay un momento en que no vale nada más que el material con el que está hecha o en un momento dado es la única que queda de su género y entonces vale muchísimo. Y eso no está en absoluto, ese valor no es en absoluto inherente, no es esencial al de la moneda, sino que nosotros, tanto los que ponemos la flecha en la diana como al contrario, no somos los dueños de la interpretación de esos signos. Esas marcas son básicamente signos y por tanto su significado está siempre en litigio, está en permanente negociación, en permanente conflicto por parte de quienes quieren dirigirlo en una dirección o restringir su significado con unas intenciones u otras, ¿no? Que podemos simplificar con unas intenciones de control, ¿no? o de ocultación o de manejo, o con unas intenciones emancipatorias, se pueden tener ambas, ¿no? Sí, ¿tú qué opinas? Sí, ese juego, ¿no? Ese juego al hilo de esto último, recurro una vez más a mi maestro, hoy aquí ausente, como me hubiera gustado que estuviera aquí con vosotros, pero bueno, se está recuperando de una época de salud un poco complicada, a ver si viene a la próxima. Pero él dice que él considera que la máxima cualidad de un signo es la significancia. Parece obvio, ¿no? Por lo tanto, que el mayor defecto sería la insignificancia. Y en ese sentido, me temo que estamos últimamente rodeados de signos insignificantes, ¿no? Que parece mentira, es como una contradicción en sus propios términos que debería hacernos pensar a qué terreno estamos llegando, porque siendo completamente cierto
que la marca va mucho más allá de sus rasgos gráficos, ¿no? La marca ciudad, la marca lugar, por supuesto también. Yo siempre he pensado que una buena marca gráfica no puede ser negativa de ninguna manera. No puede tener ningún rasgo que sea malo para el cliente que te la encarga, ¿no? Entonces, por eso estoy ya un poco cabreado casi con este tema, por lo menos en los últimos 10 años, ¿no? De cómo parece que hay una serie de personas, profesionales, especialistas, intentándonos convencer de que la creación de la marca casi es contradictoria con la potencia de la marca gráfica, como si no estuvieran en el mismo barco, ¿no? Y a mí me parece un error, ¿no? Galicia calidad, de cómo voy a estar yo en contra de comer percebes, si es que es lo más rico del mundo y beber albariño, eso es Galicia calidad, es maravilloso. Pero si además tiene una maravillosa concha que diseñó nuestro compañero Pedro García Ramos, por ejemplo, para el Camino de Santiago, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que los diseñadores, los que trabajamos en temas básicamente de identidad, no debemos dar el brazo a torcer, debemos creernos a pies juntillas, como yo hago, en las cualidades del branding, ¿no? De lo que va más allá de lo gráfico, pero no dejarnos de ninguna manera convencer de que la parte gráfica es secundaria. Porque siempre digo lo mismo, Pepsi-Cola se dejó convencer y ahora no sabríamos casi ni dibujar la marca en la pizarra. Y Coca-Cola no se dejó convencer y lleva un siglo con una absoluta maravilla que a buen seguro no cambiarán en los próximos 100 años. Bueno, y son un poco de los 5 principios del branding, ¿no? La creatividad, singularidad y verdad, ¿no? Sí. O sea que tampoco puedes falsificar esa verdad, ¿no? Sí, sí. No, claro. O negativizarla, ¿no? Una buena marca con un mal producto no va a ningún lado, evidentemente, ¿no? Sin embargo, lo contrario, eso sucede, ¿eh? Un buen producto con una mala marca, no quiero poner ejemplos muy concretos, pero bueno, creo que todos Sí. tenemos Sí. en mente Mercadona, por no poner, ¿no? ¿Cómo es la identidad de Mercadona? Es infame, es una especie... Fijaros la próxima vez, una bolsa de la compra con un puerro, una botella de vino tinto, ¿no? Pues ala, ¿no? ¿Cómo es el grupo Inditex? Ahora Zara mejora un poco, pero era de verdad de una pobreza conceptual total y son la primera textil del mundo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es mi teoría? Que con una buena marca gráfica serían todavía mucho mejores, ¿no? Bueno, pero eso al fin y al cabo entra en otro concepto que sería el concepto de la estetización de la identidad, ¿no? Yo os quería preguntar con lo de la marca y de las ciudades, ¿no? Que no es malo, ¿eh? Que no es malo. La estetización de Brad Pitt es fenomenal. No, sus esto está papeles de estupendo. galán. Sí, además tiene que ver un poco con lo que decíamos antes de que uno es marca de sí mismo, ¿no? O empresa de sí mismo, ¿no? Lo curioso de la marca en el modelo de ciudad, ¿no? Si lo llevamos a los ejemplos que tú has puesto de Cuenca, Madrid, o en el caso de Málaga, es esa contradicción inherente de las marcas, de que se crean para generar una identidad pública, de autoestima, de promoción de una ciudad, pero luego termina siendo un proceso de privatización de la marca, ¿no? Porque lo que atrae son negocios, inversiones, por lo menos en el caso de Málaga me imagino que en casi todo, ¿no? Pues no sé qué opináis al respecto de esa... Se nos olvida que hasta muy recientemente las ciudades no tenían marca. Esa es otra pregunta. ¿Necesitan tener marca las ciudades? ¿Ser una marca? Necesitan tener marca en cuanto que en el momento en que la ciudad se convierte en una mercancía. Se convierte no un sitio en el que se consume, sino un sitio que se consume. Es exactamente una mercancía y por eso al entrar en competencia con otras ciudades, en ese intento de atraer inversiones y visitantes, entra en esa lógica hasta la crisis del capitalismo industrial. Las ciudades son sitios donde se produce, no donde se consume y sobre todo no son objetos que se consumen, ¿no? Esa es la diferencia, por eso ahora necesitan marcas. Eso es lo que tenemos que tener presente. Cuando en una entrevista recientemente hablamos de algo parecido, la periodista me decía, no hombre, pero claro, todos somos marcas de nosotros mismos y todos estamos en venta. Ese tipo de lógica implica que hemos asumido esa lógica del neoliberalismo, ¿no? De que la propia existencia es una mercancía, la propia existencia es un terreno a explotar, a vender, etcétera. Hay una frase que a mí me parece, siempre me sobrecoge, que son cuando te presentan a alguien en Francia, te pregunta ¿qué es que te fait dans la vie? Y a mí
Yo con la edad que tengo nunca lo he tenido claro, qué sentido tiene mi existencia en esta vida. Pero el vínculo directo entre qué haces, ¿no?, tu trabajo, es decir, la identidad entre tu trabajo y el propio derecho a estar vivo, eso me parece de una brutalidad, y es lo que sucede en esa competencia entre las ciudades por ser ciudades en ese mercado global y atracción de capitales. A mí me parece que es una perversión extrema que acabamos aceptando como bajo el propio lema que es el de Margaret Thatcher, de que no hay otra alternativa. Y yo creo que no es en absoluto cierto. Que incluso desplazan digamos, los principios funcionacionales de la ciudad, ¿no?, que es la residencia, la habitabilidad, los usos mixtos y la productividad, ¿no? Eso desaparece cuando se impone la marca, ¿no?, en cierto modo, ¿no? Sí. Por eso os decía, ¿no?, esa pregunta de que se hace como un bien público, ¿no?, de progreso, de promoción, pero termina siendo una marca para privatizar la ciudad, ¿no? Y luego muy interesante también es que estaba pensando en el caso de Madrid, cuando la marca en el fondo acaba siendo algo insospechado, inesperado. ¿Quién iba a pensar, no? Yo creo que ahora mismo mucha gente considera, y bueno, no hay más que ver los soportes en los que está implantada, que la marca Madrid son las torres inclinadas de la Plaza de Castilla, que es por todo sabido y en la profesión desde luego de arquitectura el peor proyecto del gran Philip Johnson. Vamos, una cosa de verdad como muy criticada en su momento. Es verdad que es muy singular, no hay casi torres inclinadas en el mundo, y han acabado siendo el skyline de Madrid. Da igual que Florentino haga 4 rascacielos un poco más allá, que son las torres inclinadas de Philip Johnson, ¿no? Que también es muy interesante cómo al final se crean como marcas solas, ¿no? Un poco por aceptación popular, si quieres, ¿no? Eso también sería como. Pero sería el Soho en Nueva York antes del I Love New York, ¿no? Sí, el Soho fue un poco la marca del Nueva York de los 70. O las Torres Gemelas. O las Torres Gemelas, exacto, también, sí. Que yo considero que es una pena la pérdida de identidad que ha sufrido Nueva York con el nuevo proyecto que las ha sustituido, ¿no? Sabéis que hubo mucho debate sobre qué haber hecho ahí. Yo, sin duda, las hubiera rehecho, tal cual eran, con la mayor tecnología actual, pero las hubiera levantado otra vez. Además me parecía casi simbólico, ¿no? ¿Nos las tiráis? Pues mira. Pero sin embargo han hecho una cosa que, salvo lo de Calatrava, que no he vuelto a Nueva York para mi desgracia desde ese momento, pero creo que es realmente muy poco significante, volviendo otra vez a la palabra, ¿no?, lo que se ha reconstruido en la zona cero, ¿no? Y Nueva York eran también las Torres Gemelas, claro. Es la suerte que tiene una ciudad como esa, que tiene pues la Estatua de la Libertad, lo tiene todo, ¿no?, los taxis. Pero los que no tenemos esa suerte, y Madrid es el caso, me temo que o tenemos un buen símbolo en los próximos años o nos vamos a quedar con las torres inclinadas como marca ciudad, que me parece bastante. Pero hace falta un símbolo. Sabes que aquí hubo un momento donde un grupo de gente importante de la ciudad invitó a Frank Gehry a ver el puerto y le dijo: este es el puerto de Málaga, ¿qué haría usted? Y él le dijo: muy bien, esta es mi tarjeta, póngase en contacto con mi estudio, ¿no? Pero la historia era: Málaga necesita un Gehry porque necesita un símbolo. Entonces es un poco lo que decíamos antes, las ciudades necesitan símbolo, necesitan marca, porque al fin y al cabo los dos habéis coincidido que luego, cuando se trabajan las marcas en esa competición de mercado de todas las ciudades del siglo XXI, son todas iguales. Antes tú ibas a Liverpool y comprabas ropa que solo podías comprar allí, por ejemplo, y ahora vas a Liverpool y te encuentras Zara, Adolfo Domínguez, Vecchia, lo mismo que te encuentras en Estambul o... Sí, pero al final en Liverpool no hay un Guggenheim de Bilbao, ¿eh? Ojo, que es que al final, o sea, casi digo lo mismo que en el aspecto gráfico. Me parece que un buen signo arquitectónico en este caso no tiene nada de negativo. En el caso de Bilbao, literalmente la ha puesto en la capitalidad cultural mundial. Es posible que no haya un edificio en la historia del siglo XX-XXI todavía que haya transformado una ciudad y una ría industrializada y sucia en la maravilla que es Bilbao hoy. Entonces, sí, yo creo, yo soy partidario, ¿no? Otra cosa es que nos plantan en la Plaza de Colón de Madrid pues el peor edificio de Norman Foster de toda su carrera, también es mala suerte. Pero bueno. Es que eso es lo que ha dado lugar es a una mitología por la cual se espera que la inclusión de un edificio de firma famosa va a tener esos efectos transformadores, ¿no? Y lo que acaba concluyendo es, en nombre de esa búsqueda de la singularidad, una homogenización absoluta de cualquiera de los sitios a donde vas, ¿no? Me parece que es completamente... Pero ¿no os parece que homogeneiza más McDonald's o Zara
que un edificio, porque al fin y al cabo, ¿no?, la Torre Sartelli de Sevilla o el Guggenheim de Bilbao o los rascacielos de Foster en la Castellana de Madrid son muy distintos entre sí, ¿no?, con sus mayores o menores cualidades, ¿no?, mientras que Zara sí que es igual aquí que en Madrid que en Pekín. Pero son distintos como los logos que hemos estado antes viendo, pero funcionan de la misma manera. Sí, tienen una apariencia distinta, pero son marcas que funcionan y tienen un modo de funcionamiento exactamente el mismo. Sí. Tienen la misma apariencia de diversidad y de multiplicidad que ofrece la publicidad, que parece que estamos en un mundo infinito, pero es un mundo limitadísimo con elementos que puedes contar con los dedos de una mano, ¿no? Sí. Y tus posibilidades de relación con ellos también. Incluso le decía antes a Pepe Rogelio, le hizo la pregunta también, si en ese concepto de mercado, de la marca y de la ciudad, las marcas tienen fecha de caducidad y no generan también una competición de marca contra marca, y cada X tiempo la ciudad debe cambiar la marca o debe cambiar el símbolo, no lo sé. O no, tú me decías que en el caso de Nueva York no, por ejemplo. No, yo creo que las marcas buenas no deberían cambiar. De hecho, podríamos aquí poner un buen listado de marcas muy buenas que han sido sustituidas por otras mucho peores. Eso, en fin, hay 1000 ejemplos, ¿no? Y entiendo los motivos por los que sucede. Muchas veces son motivos políticos, otras veces son motivos político-empresariales, ¿no? Cambia la cúpula de Repsol y Repsol quiere cambiar la marca para que conste como obra de la nueva directiva, ¿no? Pero, en mi opinión, a ver si no es tanto marca, es que yo creo que se podría decir casi de cualquier obra humana, ¿no? Si lo que la sustituye no lo mejora, no debe ser sustituido, ¿no? Y no hay cierta embriaguez o fiebre por la marca, es decir, hemos pasado de la ciudad logos, la ciudad pensada, la ciudad filosófica, la ciudad donde el ciudadano, el artista, el diálogo, el punto de encuentro en la ciudad tiene un sentido de conformación urbanística, arquitectónica y de marca, a lo que interesa solamente es tener el mejor escaparate. Obviamente. De todas maneras, tampoco conviene que idealicemos esa ciudad precapitalista o esa ciudad premarca o preturisticada, porque también estaba llena de conflictos, sí, ¿no? Y el relato dominante era siempre el de la clase dominante. Si pensamos en la construcción de la herencia patrimonial, ¿no? Qué casualidad que lo que conservamos son las iglesias y los palacios. Las casas de los pobres, que eran muy malas, se caían solas, ¿no? O podemos pensar que igual que ahora se decide eliminar barrios enteros o construir un espacio que se puede considerar, pues, del mismo modo que hace el colonialismo. Llega a un sitio en el que lo que hay no lo ve. O sea, aquí no hay nada de valor. Entonces, ese legado, incluso la memoria colectiva de una ciudad, se construye a base de lucha, ¿no? Y efectivamente conservamos los palacios de la aristocracia o los grandes naves de las iglesias, porque lo demás se ha destrozado. Tú te acordarás todavía que en los años 90, en la zona del Bulto, se propuso conservar un corralón de esas casas de obreros que son, pues, quienes dieron su vida para construir el emporio de los Larios, por ejemplo, ¿no? Y yo recuerdo que en una de las discusiones en el ayuntamiento se decía, ¿pero qué queremos? ¿Vamos a construir un museo de la miseria? Yo creo que sí, que se merece que construyamos un museo de la miseria y museos de las luchas y museos de los horrores, ¿no? Me parece mucho más pernicioso la operación aquella que se hizo por ejemplo, del edificio que hay enfrente de la casa donde nació Picasso, ¿no? Que fue el pastiche, sí. Claro, era un edificio, yo recuerdo que los titulares, con esa capacidad que tienen los titulares de prensa de filtrar ideología sin que se note, decía, acuerdo municipal para transformar una de las fachadas más antiestéticas de la ciudad. El concepto antiestético, que es tan arbitrario, ¿no? Cuando se construyó ese edificio era lo más moderno. Entonces,
Si 20 años más tarde nos parece feo, imagínate que estamos corrigiendo la ciudad, corrigiendo hacia atrás continuamente todo, ¿no? Que es precisamente lo que se ha hecho entre la Mundial y el Moneo, ¿no? Decir, no, pero es que es una obra menor, un tal. Nosotros estamos continuamente reconstruyendo con los gustos del presente, ¿no? Con los valores del presente. Eso me parece un disparate absoluto, ¿no? O este edificio que también era alucinante, que estaba enfrente del Corte Inglés, una casa de hermandad, me parece, que era un cubo terrible, y se folclorizó, se hizo una especie se cubrió la fachada como ese neobarroco populista. Entonces, estar corrigiendo el pasado con los gustos del presente me parece un disparate verdaderamente delicado, ¿no? Porque esa es la memoria colectiva y esa, a fin de cuentas, es la identidad. Tú no puedes proponerte que cada corpo, igual que hace cuando la Diputación la gana un partido u otro, cambia enseguida el logotipo. Me parece un disparate total, ¿no? Porque tú quieres, como si fueras el faraón, o como si fuera Ceausescu, empezarla, o como si fuera Franco, el primer año triunfal, marcarlo, ¿no? Con un borrado de la historia previa. Eso claro, me parece porque eso tiene que ver un peligrosísimo. poco con lo que el trabajo un poco de tu padre, del estudio, el trabajo vuestro, ¿no? De la marca como identidad en ese sentido, ¿no? A lo mejor llega Correos y cuando se privatice ese logotipo tan fantástico desaparece y llega una politización de una empresa privada e instala otro tipo, un poco lo que tú dices que eso se ve mucho a las diputaciones, ¿no? Cómo cambian el imago y el logotipo, ¿no? La marca como poder de identidad, ¿no? Sí, bueno, a mi padre le ha pasado mucho, claro, en tantos años de trayectoria. He venido en el AVE esta mañana, ¿no? Y he vuelto a ver la marca Renfe morada, que sustituyó a su galleta azul, ¿no? Exacto. Que viéndolo ahora dices, pero si es que parece mucho más antiguo lo de ahora que la galleta azul, que era una galleta de Juan Toribio, de un compañero, ¿no? Rediseñado. Entonces, bueno, no sé, a ver, si es un poco, es todo muy complicado. Es muy interesante lo que dices, ¿no? De cómo cada generación va metiendo su marchamo, su gusto personal, pero es que en las catedrales también ha pasado. Al final, catedrales que empiezan siendo románicas acaban siendo manieristas, o sea, eso ha pasado toda la vida. Pero claro, ¿cómo se puede controlar? Yo siempre pensaba que podría haber en el COAM, en mi colegio, una comisión que no solo determinara que cumple retranqueos, sino que dijera, qué cosa más fea, no te lo aviso. Eso ya sería la fera, ¿no? Porque imagínate en los museos, uy, qué cuadro más horrendo, esto no se puede, ¿no? Sería una revolución total, ¿no? Y además, ¿quién determinaría eso? Pero en mi foro interno digo, pues no estaría mal. No estaría mal, ¿verdad? Ayudaría mucho seguramente a que las ciudades sería interesante. Antes de abrir la participación al público, que seguro quiere preguntaros cosas interesantes, con lo que habéis dicho antes de la marca como patrimonio. Ahora mismo en Málaga, por ejemplo, tenemos me ha hecho pensar en eso, en el café Central, que se va a cerrar, un café que tiene más de 50 años y que forma parte de la marca de la ciudad, ¿no? A lo mejor dentro de otros 50 años el patrimonio de identidad del café en Málaga es un Starbucks. Si ponen ahí un Starbucks, pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo en un momento dado la marca también se puede convertir en patrimonio, ¿no? No sé si eso es bueno o es malo o es una perversión, no sé qué opináis. Yo creo que es un proceso natural, es decir, la gente se va identificando con lo que no funciona automáticamente es la imposición de una identificación. La gente elige, digamos, los hablantes, los usuarios de los signos, eligen qué es lo que les sirve y qué es lo que no les sirve, con qué se identifican y con qué no. Yo creo que mencionando el caso del Café Central no es el único. Estamos viendo delante de nuestros ojos desaparecer todas las referencias. Pues yo no he nacido en la ciudad, no he pasado mi infancia en la ciudad, pero sí mi juventud, y todos esos referentes desaparecen delante de tus ojos. Yo creo que la principal diferencia acerca de esta permanente construcción del patrimonio, que efectivamente no tengo más que coincidir contigo, es la velocidad. Es que va a una velocidad que en la ciudad en la que yo he crecido ya no existe, ¿no? Y me parece que un día con José María lo comentábamos, que íbamos por la calle y digo, pero tío, no hay ni un bar normal, todo era mentira, todo era neoantiguo, fingiendo una especie de andalucismo
que no sé cuál será la referencia, si será Canal Sur, no sé, pero era ya una ficción, ¿no? Entonces no había un bar de estos normales donde que el tío tenía una colección de llaveros, yo qué sé. Esas cosas no existen y José María me decía, no es que lo normal, por ejemplo, para mi hija son estos sitios, esto es lo normal. Y en términos estadísticos sí, efectivamente es lo normal, pero me parece... El bar ese de barra de acero inoxidable y cabeza de gamba en el suelo. Claro. Ha desaparecido, sí, es cierto. Sí. Ha desaparecido, sí, sí. Y esos espacios que efectivamente yo entiendo que eran unos espacios súper masculinos, que eran, ¿no?, de una homogeneidad de género muy desagradable, pero lo otro es que me parece que lo que vivimos es como una estetización del peor de los sentidos, ¿no? Muy superficial, con unos clichés muy limitados y unos referentes que ya son falsos, que ya son ficticios, ¿no? Entonces hay como un juego en el que me parece que tiene mucho que ver con el predominio de la experiencia turística, en la que todos fingimos, ¿no? Esto es lo que le gusta al visitante. El visitante dice, pues será que esto aquí es así. Y entonces estamos en un círculo en el que todos... Bienvenido Mr. Martian, ¿no? Es decir, que es un poco el problema de Málaga, ¿no? De cómo la marca, por ejemplo, de los museos no ha generado un tejido cultural real, ¿no? Sino que es puro escaparate, ¿no? Me imagino Pero una cosita nada más, es que al hilo de lo que decías que es tan interesante. El otro aspecto que es como, sin casi darnos cuenta, la tecnología está cambiando también la fisonomía de la ciudad. Sí. Aquí supongo que también, pero en Madrid es muy notable la desaparición de las sucursales bancarias, que está llenando Madrid de locales enormes en las mejores esquinas, se vende, se alquila, grafiteado, etcétera, ¿no? Algunos de los cuales se están convirtiendo en viviendas, lo cual tiene algo casi de justicia poética, ¿eh? Cambio de actividad y casas fenomenales a pie de calle en una oficina del Banco Santander, ¿no? Aquí se convierten en viviendas también, pero turísticas. Bueno, viviendas al final. Sí, son al final, ¿no?, como un cajero automático, sí, también, pero... Sí, viviendas al fin y al cabo. En cierto modo, ¿no? Os había dicho, por favor, que si queríais preguntar para que se pueda grabar, por favor, que vengáis aquí, si no importa, y hagáis la... Por eso, que es más fácil a... Aquí puede ser. Sí, lo puedo quitar, sí. Hola. Sí, había un par de cosas que quería comentar que son colaterales al tema que estáis tratando. Bueno, una es, yo supongo que Rogelio lo sabe, pero me parece importante porque antes te has referido cuando lo del tema de Málaga, Ciudad de la Cultura en el 2016, después de toda la historia que has contado, efectivamente, primero de que hubo cantidad de ciudades, luego creo que hubo un primer corte, ¿no?, en que quedaron Málaga y Córdoba y tal, y que parecía que la pugna era Málaga y Córdoba. Vamos, lo sé de buena tinta porque era compañera mía en la Academia de Cine y le hicieron ministra de Cultura. Eso en el tiempo estaba Zapatero de presidente, estaba Ángeles González Inde de Cultura, y eso fue manu militari, de arriba abajo, decidir que había que hacerlo en San Sebastián, pues porque ETA había dejado de matar y porque querían, es decir, parecía un momento oportuno para cara al exterior, exteriorizar, en fin, el buen rollo que había en aquel momento. Supongo que lo sabéis, ¿no? Me parece importante, ¿no? Y luego hay una cosa que creo que viene a cuento, que es algo que me dejó impactadísimo hace 3 o 4 años. Es súper cortito, es una noticia de La Opinión de Málaga. Hace 3 o 4 años fueron los 80 años de Guernica, y coincidió, por un lado, que Málaga hizo un intento de hermanarse con Guernica, con el pueblo de Guernica, y a su vez coincidió también el Festival de Málaga en concurso. El día, me parece que era un martes o un miércoles, que coincidía con el año 80, había una película que se llamaba Guernica, por cierto, magnífica, si no la habéis visto, espléndida, una película magnífica, y salió esta noticia que me dejó impactado y sigue dejándome impactado habiendo pasado estos años, ¿no? El titular es: el PP veta el hermanamiento de Málaga y Guernica. Era una propuesta de Izquierda Unida para unir las dos poblaciones por el cuadro de Picasso como hilo conductor. El PP ha vetado que el Ayuntamiento de Málaga pudiera hermanarse con la ciudad de Guernica, tal como ha propuesto el Grupo Izquierda Unida de Málaga para la gente, coincidiendo con el 80 aniversario de la exposición del cuadro del mismo nombre y teniendo como lazo de unión el pintor Pablo Ruiz Picasso. La propuesta de hermanamiento que se llevó ayer a la Comisión de Cultura fue rechazada por el voto de calidad del presidente, el concejal Julio Andrade,
tras producirse un empate a 6 votos. El argumento para rechazar el hermanamiento es la campaña que Bildu está realizando en el País Vasco para que el cuadro de Guernica se lleve a Euskadi. Julio Andrade señaló que no queremos que se nos asocie a este grupo. La moción recordaba que, además de por el cuadro de Picasso, ambas ciudades estaban fatalmente unidas por los bombardeos que sufrieron en el año 37 contra la población civil, en el caso de Guernica por la aviación alemana y en el caso de Málaga por la aviación franquista, que bombardeó a la población civil que huía de Málaga por la carretera de Almería. Bueno, esto ya queda un poquito, pero que lo básico era eso, ¿no? Entonces, quiero decir que cuando entra lo ideológico y ver verdaderamente lo que hay detrás de todo esto, sale el contenido de verdad, ¿no? Porque, claro, que algo tan... Es decir, no deja de ser, evidentemente, una cosa simbólica absolutamente y tal, ¿no? Este tema de los hermanamientos, me imagino que Rogelio seguro que habrá hecho algún artículo, alguna cosa sobre el tema de hermanamientos de ciudades, ¿no? Pero que me parece bastante terrible que se haya rechazado un hermanamiento de esto por una razón como esa, ¿no? Simplemente quería... Muy bien, gracias a José. Bueno, en cierto modo él apunta una cosa interesante, que también era una pregunta para vosotros, ¿no? De el riesgo o cómo subyace por debajo del mecanismo de la marca la politización o el uso politizado de la marca, ¿no? Como se hizo en su momento en Berlín a través de las Olimpiadas, ¿no? El Berlín hitleriano, ¿no? Eso se diluye, ¿no? ¿Se barniza mucho hoy día o no existe tanta politización de las marcas en las ciudades? Antes quería comentar que efectivamente la noticia que ha mostrado Carlos la tengo en mi archivo, claro. Y precisamente ese año con Elo Vega aceptamos una invitación de un proyecto en un colegio público aquí cerca en Benagalbón, donde hay una sala de exposiciones, y lo aceptamos para montar un proyecto que se llamó Málaga Guernica. Málaga Guernica creo que es 951 o una cifra, sí. que era el número de kilómetros que separan una y otra, sí. Pero el argumento fundamental era que lo que los separaba era la existencia de una imagen. Es decir, lo que la tragedia de Málaga no tenía era una imagen. Lo que ha hecho conocido universalmente el crimen de Guernica, a diferencia de la carretera de Málaga, es la existencia de una imagen, de un cuadro. Y poner encima de la mesa, como he citado al principio, la importancia fundamental que tiene la imagen, ¿no? Que es mucho más potente, mucho más duradera que la propia realidad. Y al mismo tiempo, ya para enlazar con tu pregunta, es polisémica por definición, es decir, no hay manera de controlar el significado, ¿no? Es decir, los estudios sobre la interpretación del Guernica de Picasso serían un ejemplo, un buen ejemplo, clarísimo, sí. ¿no? En qué dirección se han llevado. Y coincidiendo con esa fecha, recibí una llamada telefónica de un tipo que organiza exposiciones y me proponía que hiciéramos un montaje con muchísimo dinero, que iba a lograr de una empresa con la que los tenía prácticamente ya convencidos, para, si no demostrar, combatir en la dirección de que el Guernica en realidad estaba hablando de Málaga. Y yo decía, por Dios, me parece una cosa verdaderamente impresentable llevar el significado, lo que se ha conseguido en lo que ha conseguido convertirse el Guernica como un símbolo de denuncia de la guerra en términos universales, llevarlo a una competencia entre dos municipios, ¿no? Me pareció una cosa verdaderamente infame, impresentable, y efectivamente hay cabezas pensando en eso, ¿no? Y mucho dinero, dices, es como, ¿no? El dinero es el que piensa realmente más que las cabezas, ¿no? En ese tema. ¿Tenéis alguna pregunta más? Seguro que sí, ¿no? Es un público muy formal, ¿sabes? Muy, en ese sentido. Bueno, yo querría preguntaros porque, por ejemplo, en esta ciudad
que no sé si vamos a pasar a la historia, bueno, la historia no, dentro de un año así como la ciudad de las luces, le vamos a quitar a París lo de la ciudad de las luces, porque entre lo de Calle Laro y ahora lo del Parque La Concepción, que es el Parque de la Navidad y de las luces, lo que ¿no? viene siendo sostenibilidad. Sostenibilidad total. ¿Hasta qué punto realmente los ciudadanos somos, como en el caso que te decía a ti de Oporto, ¿no? O de Cuenca, ¿no? Partícipes de la construcción de una marca, o como en el caso de Málaga, simplemente somos, jugando con lo que tú decías antes un poco de bienvenido, Mr. Marcha, figurantes de una marca? ¿O hay en medio un paso intermedio? Os pregunto a los dos, una condición intermedia, porque al fin y al cabo los ciudadanos somos los referentes de la marca, ¿no? Fíjate, yo creo que en el fondo es parecido a lo que hablábamos hace un rato, de que no tiene mucho sentido hacer una marca, un gran logo, si no hay un gran producto detrás, ¿no? Entonces, en el fondo, entre comillas, es lo mismo. O sea, si tú tienes un lema que es Galicia calidad, que realmente no te saltan las lágrimas tomando pimientos de Padrón y percebes así, no tiene sentido, porque dices, ¿cómo que calidad? No, resulta que sí. Galicia calidad, qué nivelón, ¿no? Entonces, se trata de que vayan un poco al unísono las campañas y la realidad, ¿no? Madrid no sé qué es ahora, francamente. Bueno, Libertad, perdón. Sí, Libertad, Libertad. Sí, eso es evidente que políticamente ha sido un éxito total, ¿no? Hasta el punto de que yo creo que está habiendo hasta contestación interna en el propio PP, en mi opinión. Ayer mismo Mañueco, ¿no? Hablando de Libertad, ¿no? Es que aquí no lo somos, ¿no? Pero claro, al final en Madrid, ¿qué es? Que somos chulos, ¿no? Cataluña, ¿qué es? Que son tacaños. En Galicia, ¿qué es? Que son cerrados. Entonces hay una especie como de ideas preconcebidas que seguramente son difíciles de cambiar. Estereotipos, ¿no? Estereotipadas completamente, difíciles de cambiar, pero bueno, que yo creo que poco a poco también pues se puede jugar, ¿no? con una visión más positiva, digamos, de los lugares, ¿no? Y en ese sentido creo que el diseño y la publicidad, porque es muy interesante, pueden contribuir mucho, siempre que no mientan demasiado. Pero ¿qué papel tendría el ciudadano en eso? ¿Simplemente figurantes, receptores, nos recibimos todo, podemos participar en la construcción de una marca o beneficiarios, creo, simplemente? ¿no? Yo creo sí, que no principalmente. Puede ser beneficiario de una gran campaña alrededor de la ciudad en la que vive, yo creo que sí. O sea, yo creo que seguramente, aunque es un poco chusco el ejemplo, lo hablábamos antes, el ciudadano de Vigo de alguna manera está siendo beneficiario de las luces de su alcalde. Porque si es verdad que se ha multiplicado por 6 el turismo y tal, y esa gente pide raciones de calamares y hace que suba la facturación de los bares y esa gente se compra un coche nuevo, supongo que eso se le puede llamar mejora en las condiciones de esos lugares, ¿no? Sin llegar, claro, a Venecia, que ha tenido que prohibir los cruceros ya directamente, ¿no? Un poco a morir de éxito. Supongo que en el equilibrio está la virtud, como en casi todo, ¿no? Y no sé realmente cómo se puede moderar ese tipo de mensajes. No lo sé. ¿Tú cómo lo ves, Rogelio, en el caso de Málaga con las luces de nuestro alcalde? Estaba pensando en el caso, a ver, hace como 5 o 6 años tuve ocasión de hacer un trabajo sobre Valencia, ¿no? Sobre la ciudad de Valencia, y a constatar cómo había conseguido, digamos, secuestrar el imaginario colectivo, el discurso de los megaeventos, que se parece al de Málaga. En fin, Málaga normalmente se hace la referencia a Barcelona, que fue una historia excepcional porque aprovechó todavía la energía ciudadana que había de la transición. Pero el modelo de Málaga es más Valencia, es una colusión de élites, ¿no? La élite política puesta al servicio de élites empresariales muy osadas, ¿no? Muy arriesgadas en el sentido de al límite de lo legal, cuando no directamente es desbordándolo, y que durante 2 décadas es capaz de tener secuestrado con ese imaginario de la ciudad de la ciencia, de la Fórmula 1, de la Copa de la América, cuando la corrupción era algo tan escandalosamente evidente, ¿no? Y en la elaboración de ese hicimos una cartografía crítica de la ciudad y comprobamos que durante todo ese tiempo esa homogeneidad no era cierta. Estaba construida gracias a la colaboración de los medios, ¿no? que prácticamente reproducían los dosieres de prensa que se le mandaban desde ayuntamientos, desde comunidad o desde diputaciones, ¿no? Con esa complicidad entre la publicidad directamente pagada y los textos de columnistas y la selección de determinada terminología en los titulares para narrar las cosas, se ocultó
la existencia de todo un movimiento ciudadano que es el que, a fin de cuentas, ha conseguido revertir la situación, ¿no? Tenemos el relato que se hace normalmente a través de los medios, lo basa todo en unas elecciones. Hay unas elecciones y por fin Rita pierde la alcaldía. Eso, hay un montón de tiempo, de movimientos ciudadanos, de crecimiento de conciencia de tu responsabilidad, de tu poder, de tus derechos, etcétera, que no se produce de un día para otro, ¿no? Con ese relato simplificado de las elecciones. La política institucional tiene un papel efectivamente trascendental, pero esa otra institucionalidad que subyace en los movimientos de resistencia, sin esa no se produce la otra, ¿no? Si no, lo que estamos haciendo es como si estuviéramos eligiendo entre marcas, entre Coca y Pepsi. Y siempre ganaría Coca, claro, la que esté mejor diseñada, ¿no? Entonces, me parece que no tenemos conciencia, porque son rapidísimamente acallados esos movimientos que son los que están indicando una transformación, ¿no? Cuando comentaba antes la resistencia frente al rascacielos, que no se produjo en la época que se tiró abajo la coracha, ¿no? Entonces me parece que va habiendo cambios, ¿no? Cambios de grado en ese sentido que me parecen muy esperanzadores, ¿no? Fíjate que, ¿verdad? El rascacielos está ya, demostrado que es el modelo más sostenible de ciudad. Es que es así, es decir, Los Ángeles es el objetivo con pero hay es que vamos a entrar en mi tema favorito. No, pero eso parece que ofrece poca duda, ¿no? Otra cosa es contaminación, si quieres, visual, llámalo. Que no es una cuestión pero visual. Que vivir en vertical es mucho más razonable que en horizontal, ¿no? Me hace gracia, a ver, cuando hay un asunto en que, por ejemplo... Brevemente, porque este debate nos lleva a un debate que es muy grande. Claro, pero sí, vamos a ver, que el logo de Repsol digamos que no embellece los abusos de una petrolera. No puede hacerlo, tiene otra función. Sí, de hecho, sabes que ya no se llaman petroleras, se llaman energéticas. Claro, muy interesante. Claro, muy interesante. Marca, blanquea la marca con un concepto. La marca de BP es una flor, El logo tiene con dos cojones, con perdón, Claro. Una flor verde. Tiene esa función eufemística, efectivamente. Eso lo van a poner en la bandera de Málaga también, ¿no? Una flor verde. Entonces, lo que mueve a los inversores cataríes a construir el rascacielos en el puesto no es que sea el modelo más sostenible de ciudad. Eso se las trae completamente al fallo, ¿no? Claro. Entonces, que no se nos olvide que hay un montón de facetas de interpretación de ese decir, rascacielos es un objeto, es un horror, es una mina de dinero, es una privatización de un modelo público. Hay un montón de elementos que juegan en ese signo, ¿no? Y no es solamente un signo, es también un abuso, es también una imposición, es también, es decir, tiene un montón de dimensiones que no tenemos derecho a limitar. Es tema de otro debate, Pepe. Te invitaremos si en un momento determinado abordamos el tema de rascacielos. No sé si tenéis alguna pregunta por parte del público, pues si no... que me he quedado con ganas porque es súper interesante todo lo que decías, ¿no? Entrando un poco en el tema de la politización, digamos, del urbanismo, leí hace poco un artículo, tenía muy buena pinta, ¿verdad? Porque justificaba un poco el final de lo que ha sido en Madrid el cinturón rojo, que ha dejado de serlo, ¿no? Lo justificaba en términos urbanísticos, es decir, personas que vivían en un pisito en Parla, van poco a poco mejorando su vida y se van a un chalecito en Parla, luego una casa en Parla, luego una vivienda en Parla, con una piscinita en Parla, y dicen, pero si yo soy burgués, ¿cómo voy a votar a la izquierda? Es decir, que se produce un cambio que tiene que ver con la mejora objetiva de vida de esas personas, que empieza a parecerse a la vida de Aravaca y de Pozuelo de Alarcón. Es que no hace falta ni que suceda. Los taxistas se sienten empresarios tanto como Amancio Ortega.
Nosotros los empresarios, que lo que hay lo que funciona es una construcción completamente, es una especie de Matrix. Totalmente. Sí, que no hace falta que tener ni chalet ni piscina para creerte que... Bueno, habéis visto que no sé si le hemos dado un buen repaso, no al tema de la ciudad. En cualquier caso, ellos dos, nuestros dos invitados, Pepe Cruz Jiménez y Rogelio López Cuenca, son un ejemplo de lo que yo sí que pienso que es importante. Son dos marcas que no dos marcas blancas, sino dos marcas inteligentes, y al mismo tiempo representa el tipo de ciudad que a mí me interesa y que era un poco la que queríamos debatir. Yo prefiero la ciudad pensada, sobre la que ellos han hablado, que la ciudad monetarizada, que es la que estamos sufriendo. Muchas gracias de nuevo a los dos por vuestra participación, a los MAU por la organización y a vosotros por la compañía. Muchas gracias.